¿Qué tal? Buen día, compañeros y maestros. En esta ocasión les voy a hablar de la segunda unidad de metrología y normalización, el tema metrología. En el primer punto, como 2.1, tenemos antecedentes. Y bueno, parte de los antecedentes, cabe mencionar que la metrología es la ciencia de la medida que tiene por objetivo el estudio de los sistemas de medida en cualquier campo de la ciencia. La metrología tiene dos características muy importantes: el resultado de la medición y la incertidumbre de medida. Metrología es la ciencia que trata de las medidas de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarse e interpretarlas. Continuando con el tema, con el 2.2, que es conceptos básicos, tenemos dos principales puntos para entender los conceptos básicos. La metrología legal, que es la primera, la cual consiste en que la metrología legal se ocupa de la verificación de los patrones e instrumentos de medida utilizados en las transacciones comerciales, en la salud, en la seguridad pública y en el medio ambiente. Esta rama de la metrología asegura que las partes involucradas en una medición obtengan resultados confiables dentro de los márgenes de error tolerados por la reglamentación vigente. Es de fundamental importancia para el comercio exterior, ya que los países involucrados en una transacción deben de medir de manera uniforme. Y la segunda, que es la metodología científica, la cual consiste en que, también conocida como la metodología general, es la parte de la metodología que se ocupa a los problemas comunes a todas las cuestiones metrológicas, independientemente de la magnitud de la medida. Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades a medida en fórmulas. Del problema de los errores de la medida. El problema de las propiedades de metrología y de los instrumentos de medida aplicables independientes de la magnitud involucrada. En la metrología científica hay diferentes áreas específicas. Continuando con el punto 2.3, es uso de los sistemas internacionales de medida. Y uno de los principales puntos de esta es el uso de los sistemas internacionales de medida, los cuales consisten en que el sistema internacional de unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional a Pesos y Medida con sede en Francia. El sistema internacional de las unidades consta de 7 unidades básicas. Son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas consideradas básicas, a partir de las cuales se determinan las demás. Con esto damos paso al siguiente punto, el cual es el 2.4. En este tenemos la explicación, el subtema 2.4 de sistemas de medición, temperatura, presión, torsión y esfuerzos mecánicos. La principal de ellos, que es la temperatura, es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto, la cual Galileo desarrolló en el primer instrumento para medir la temperatura. Fue refinado y calibrado por científicos subsiguientes. La escala Fahrenheit, Celsius y Kelvin son 3 diferentes sistemas para la medición de energía térmica. Y bueno, en el documento podremos encontrar todavía mejor explicado este tema y con cada uno de los puntos, lo que es la temperatura, presión, torsión y esfuerzos mecánicos. Y solo es una breve explicación. Continuando con el punto 2.5, que es diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. Bueno, aquí tenemos tipos de instrumentos de medición. En general, los parámetros que caracterizan un fenómeno pueden clasificarse en analógicos y en digitales. ¿Sí? Se dice que un parámetro es analógico cuando puede tomar dos valores posibles en forma continua. Por ejemplo, el voltaje de una batería, la intensidad de la luz, la velocidad del vehículo, la inclinación de un plano, etcétera, entre muchos. Por otra parte, se dice que un parámetro es digital cuando solo puede tomar valores discretos. Por ejemplo, el número de partículas emitidas por un material radioactivo en un segundo, el número de moléculas en un volumen dado de cierto material, el número de revoluciones de un motor en un minuto, entre muchos otros. Y aquí tenemos dos ejemplos de los que son tipos de instrumentos de medición. A la derecha tenemos uno que mide, ¿sí?, la electricidad,
y a la izquierda que mide los voltajes. ¿Sí? Un ejemplo claro de los dos puntos anteriores que mencioné. Continuando con el punto 2.6, es el campo de aplicación de la metrología. Uno de sus principales puntos es dar a conocer al asistente de forma práctica el campo de la aplicación y la importancia de la metrología dimensional. Dar a conocer a los asistentes las magnitudes de las influencias en el campo de la metrología dimensional. Y explicar los requisitos de los distintos métodos de calibración en metrología dimensional, proporción, criterios y conocimientos básicos, para desarrollar una estimación de incertidumbre de la medición. Estos son, en esencia, lo que más o menos trata el campo de la aplicación de la metrología. Seguimos con el tema, con el subtema 2.7, es la metrología dimensional. En general, como para la redundancia, mencionamos las generalidades, es que la metrología dimensional es básica para la producción en serie y la intercambiabilidad de partes. Por tal propósito, esta división tiene a su cargo los patrones nacionales de longitud y ángulo plano. La unidad de longitud se disemina mediante la calibración inferométrica de bloques de patrón de alto grado de exactitud. Estos a su vez calibran en otros de menor exactitud, estableciendo así la cadena de trazabilidad y llega hasta las mediciones de los instrumentos de uso industriales comunes. Esta está especializada y es de gran importancia en la industria. En general, por eso es muy especialmente en las manufactureras. Pues estas dimensiones y la geometría de los componentes de un producto son características esenciales del mismo, ya que, entre otras razones, la producción de los diversos componentes deben ser dimensionales, homogénea, de tal suerte que estos sean intercambiables aun cuando sean fabricados en distintas máquinas, en distintas plantas o en distintas empresas, o incluso en distintos países. Continuamos con el subtema 2.8, los tipos de errores. Al hacer las mediciones y las medidas que se obtienen, nunca son exactamente iguales, claro. Aun cuando se efectúen por la misma persona sobre la misma pieza, o sobre el mismo instrumento, sobre el mismo método y el mismo ambiente, en sentido estricto es imposible hacer una medición totalmente exacta, ¿sí? Por lo tanto, siempre se presentan errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser desperdiciables o significativos, dependiendo de las circunstancias en las que se dé la medición. Aquí tenemos un claro ejemplo de la medida del error, que en una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, ¿sí? La presión y la exactitud no son términos intercambiables entre sí, y los métodos estadísticos dan específicamente una medida de la presión y no de la exactitud. Como consiguiente, tenemos una imagen en la cual se ve exactamente la representación de la medida de un error, ¿sí? La alta presión y la baja exactitud. La alta presión y la alta exactitud. La baja presión, alta exactitud, baja presión y baja exactitud, ¿sí? Cada uno representando los ejemplos de lo ya anteriormente mencionado. Continuamos con el subtema 2.8.1, ¿sí? Es instrumentos de medición directa. Uno de los principales puntos es que la mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier o del micrómetro, que más adelante lo veremos. Las reglas de acero se usan efectivamente como mecanismos de medición lineal. Para medir una dimensión de regla, se alinea con las graduaciones de la escala orientadas en la dirección de medida y en la longitud que se lee directamente. Las reglas de acero se pueden encontrar en reglas de profundidad para medir profundidades, ranuras u hoyos, entre muchas cosas más. También en estas se incorporan a los calibradores deslizables adaptados para operaciones de mediciones lineales, a menudo más precisos y fáciles de aplicar en una regla de medición. Un tipo especial de regla de acero es el vernier o el calibrador, es un claro ejemplo de ello. Continuando el tema del 2.8.4, que es el calibrador vernier ya anteriormente mencionado. Bueno, en la escala de vernier, el vernier lo inventó Petrus Nonius, matemático portugués, por lo que se le denomina Nonius. El diseño actual de la escala deslizante debe su nombre al francés Pierre Vernier, quien lo perfeccionó. El calibrador vernier fue elaborado para satisfacer las necesidades de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente en una sola operación
el calibrador típico puede tomar 3 tipos de mediciones exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden tomar mediciones de peldaños. Y aquí tenemos los claros ejemplos de lo que es un calibrador Vernier, ¿sí? El calibrador Vernier es de medición exteriores, en la primera imagen a la izquierda, seguido de mediciones de interiores, también está representado en la manera en la que se puede hacer esa medida. Mediciones de profundidad, igual representado en la ilustración. Y por último, a la derecha, medición de peldaño. Está representado gráficamente cómo se puede medir con el calibrador Vernier. Bueno, continuamos con el subtema 2.8.5. Es el micrómetro, igual anteriormente mencionado. Este fue inventado en el siglo XVIII. El micrómetro inicialmente requería ser usado sobre una mesa, ¿sí? Con el tiempo, nuevos diseños permitieron hacerlos lo suficiente compactos para que pudiera ser usados con una mano, proporcionando la exactitud requerida para muchas aplicaciones. El principio de operación es bastante simple. Un tornillo que al ser girado dentro de una tuerca avanza o retrocede según el sentido del giro. Si estas dos partes son montadas en un lado de un arco y un tope en el otro, es medir partes introducidas entre el tope y el tornillo. Para tomar lecturas, un cilindro sobre el que se graba una línea de referencia y graduaciones que corresponden a un giro de 360 grados del tornillo, llamado husillo, es fijado también al arco, cubriendo el tornillo y la tuerca. Sobre el cilindro sobre el cual gira un tambor sujetado mediante un pequeño tornillo al husillo, antes mencionado, ¿no? Que era el tornillo, ¿no? El borde del tambor permite leer los giros completos, o sea, de alrededor de un avance de 0.5 milímetros, y sobre el perímetro del tambor se graban 50 graduaciones uniformes distribuidas que representan el 0,01 milímetros de avance del husillo cada una. Esta sería una representación teórica de la manera en la que se es empleado el uso del micrómetro, ¿sí? Continuamos con el tema 2.8.6, comparadores de carátula. Bueno, ya habíamos visto que los comparadores de carátula, o el comparador de carátula, también llamado como dial gauge, es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se aplica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento nos entrega los valores de mediciones. No lo hace, sino que entrega variaciones de mediciones. De ahí su nombre, su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que se desean comparar. Suelen medir rangos de 0.25 milímetros a 300 milímetros, ¿sí? Con resoluciones de 0,001 milímetro a 0,01 milímetro. O también, también hasta el límite de 60.000 milímetros. Continuando con el tema 2.8.7, bloques patrón. Bueno, en los bloques patrón, dado que el acto de medir es comparar una magnitud con el patrón determinado, se es necesario, en la verificación de dimensiones y formas de las piezas, establecer patrones lineales y angulares que sirvan de base para el sistema de medición empleado. Se les conoce también como patrones prismáticos. Estos están compuestos por una serie de reglas constituidas por paralelepípedos de acero especializados y estabilizados, templados y finalmente lapeados, en los que las superficies contrapuestas son paralelas. Y aquí tenemos una ilustración sobre la valija de bloque patrón, una representación de lo que anteriormente se dijo sobre el bloque de patrón. Ahí tenemos la ilustración, se ve claramente cómo está representado. Bueno, damos paso al subtema 2.9.1.
2.8.8, que es calibre pasa no pasa. Bueno, en estos son dispositivos diseñados para verificar las dimensiones de una parte en sus límites de tamaño superior e inferior, de acuerdo con las tolerancias especificadas por las normas que ya habrán sido establecidas. Aquí a la izquierda, por debajo del texto, tenemos la representación de ellas, ¿sí? Una representación más gráfica de cómo son. Esto es uno de los métodos más rápidos para medir roscas externas y consiste en un par de anillos roscados de pasa-no pasa. Así se nombran, que son las imágenes que tenemos a mano izquierda, ¿sí? Son los anillos roscados. Estos calibres se fijan a los límites de las tolerancias de la parte. Su aplicación simplemente es atornillarlos sobre la parte. El de pasa debe entrar sin fuerza sobre la longitud de la rosca y el de no pasa debe introducirse más de 2 hilos antes de que se atore, ¿sí? Es una medida de calibración. Calibre pasa, no pasa, ¿sí? Por eso su nombre. Son medidas de calibración y cada uno tiene su función, como expliqué en el tema anterior. Continuando con el subtema 2.8.9, calibrador de altura. Bueno, en este caso, el calibrador de altura es el medidor de altura. Es un dispositivo que es para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos a diferentes niveles, ¿sí? El calibrador de altura también se utiliza como herramienta de trazo, para lo cual se incluye un buril, el medidor de altura creado por medio de la combinación de una escala principal con un vernier para realizar mediciones rápidas y exactas. Cuenta con un solo palpador y la superficie también sobre la cual se descansa. Actúa como plano de referencia para realizar las mediciones. Bueno, representaciones gráficas están en el documento, en el PDF. Ahí podremos verlas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.